Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Estación Tribunales. Y hoy tenemos de invitado a un amigo, al penalista del conurbano. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Juan Pablo, mucho gusto. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer siempre tenerte para mí también, acá conmigo porque, bueno, siempre sos muy claro en tus explicaciones. Hoy vamos a hablar un poco de la legítima defensa y las discusiones que se dan muchas veces, ¿sí?, sobre, bueno, hasta dónde llega la legítima defensa, cuándo hay un exceso, cuándo es un homicidio. Sí. ¿Qué te parece? Sí, con gusto, Juan Pablo, por supuesto, porque los bienes jurídicos que la ley tutela pueden defenderse legítimamente por aquel que está siendo agredido. Habitualmente siempre se observa el instituto de la legítima defensa sobre la base de defender la vida. Pero la legítima defensa... Pero no es lo único que podemos defender. Claro. Podemos defender los bienes también. También se pueden defender los bienes materiales, y a veces no es necesario para defender a un bien matar al agresor. Entonces, por eso la ley, Juan Pablo, en ese punto en particular, dice medio racional para defender o impedir la agresión ilegítima, ¿no? No siempre es el ojo por ojo, como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Si aquel me quiere matar, yo estoy autorizado a matarlo y obro dentro del marco de la legítima defensa. A veces es suficiente con cerrar la puerta o empujarlo para que se caiga, y no quitarle la vida, porque si no se cae en otro instituto que más adelante, si querés, lo tratamos o le damos tratamiento, que es el exceso en la legítima defensa. Sí, bueno, la idea es un poco hablar de todo esto, que es lo que muchas veces vemos que se discute en los medios y que discute la sociedad, ¿no? Sí. Justamente esto que de alguna manera todo el mundo entiende desde su lógica que tiene que ver con la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión. Claro, para repelerla, y ahí te agrego a lo que muy bien vos señalás, para repelerla o para impedirla, ¿no? Porque a veces no hace falta repeler en forma directa, sino hace falta impedir que el otro accione ilegítimamente contra uno. Tratamos de hacer un lenguaje más o menos sencillo. A los abogados nos cuesta hablar de una manera poco jurídica, nos cuesta mucho. Sí. Entonces, bueno, pero por ejemplo, esto sería, vas con el auto, te aparece un caso típico, los motochorros estos que te aparecen, te rompen el vidrio y te arrebatan el portafolio, la cartera, ¿no? Que muchas veces por ahí ya se ve menos, pero siempre hay alguna mujer descuidada que lleva la cartera en el asiento del acompañante, y lo mismo más de un hombre también comete el error de poner el maletín, o una mochila en el asiento del acompañante, y los motochorros muchas veces aprovechan este tipo de oportunidades. ¿Sí? Bueno, acá perfectamente podría ser, qué sé yo, cruzarse un semáforo en rojo podría ser suficiente para evitar, ves que te están por reventar el vidrio de un piedrazo. Sí, por supuesto. Ahí hay una situación excepcional en la que esa infracción de tránsito, que es el semáforo en rojo que vos señalás, queda perdonada, ¿no? Queda perdonada sobre la base de la agresión inminente o la agresión física o contra el auto también, que se está ejerciendo por parte de los ladrones. Ahora, también podría ser una agresión un poco más ligera, ¿no?
tirarle el auto encima, y puede ser, ¿no? También Claro, para que se caiga la moto y para así que no se poder caiga, huir. o para advertir también la posibilidad de que los ladrones desistan de, en ese caso estaríamos no repeliendo, sino impidiendo que se lleve adelante un robo. ¿Queda comprendido allí la legítima defensa? La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí. Claro, por supuesto que hay otros supuestos que resultan ser dudosos, ¿no? Dudosos. Sobre todo cuando el agredido mata al agresor. Ahí es donde justamente empieza muchas veces la discusión, ¿no? Entre estas tres hipótesis que planteaba, ¿no? Legítima defensa, exceso o directamente el homicidio. O el homicidio consumado. Sí. Bueno, a ver, tratemos de desmenuzar esto. Te propongo que por ahí des ejemplos o casos que recuerdes donde, bueno, consideres que lo podemos encuadrar en la legítima, en un exceso. Claro. Mirá, nosotros tuvimos un caso en el estudio que fue en el año 2007, el caso de Bernarda Garay Ocampo, ¿no? Una mujer que estaba durmiendo en su casa, dos ladrones rompen la puerta de su domicilio, ingresan con un arma de fuego y la atan con los cables del televisor. Y los cables de la casetera. En aquel momento se usaba mucho la casetera, ahora ya hoy está en desuso, ¿no? Sí. Y bueno, le roban todo lo que pueden, y cuando se van, advierte la mujer que habían dejado sobre la cama el arma, se habían olvidado el arma, de tan de los nervios, o los nervios, estarían drogados, o también podrían haber estado bajo los efectos de la droga, ¿no? Lo que hace Bernarda es, luego de desatarse, toma el arma y corre a uno de los ladrones, el otro se va, corre a uno hasta la vereda y lo enfrenta. Cuando la enfrenta le dice, bueno, devolveme lo que me robaste. Y en ese momento hay una situación fáctica que cambia el rumbo jurídico de todo lo que está pasando. Porque el ladrón va a sacar un cuchillo de su cintura y Bernarda lo ve. Y ahí es cuando Bernarda dispara. Entonces, la duda que se presentaba en el proceso. ¿Bernarda había matado al ladrón que le había robado o había matado al homicida que quería matarla? Al asesino que quería matarla. Es decir, ¿cuál fue el motivo determinante de ese disparo? ¿Recuperar lo que le habían robado? ¿O evitar que la maten? ¿O evitar que el ladrón le clave el cuchillo en su humanidad? Entonces, ese era el debate, ¿no? Como podrás ver, la situación no era, digamos, sencilla para resolver, pero tampoco era unánime. En esa época no había tantas cámaras como hoy, digo, no tenían una imagen como sucede hoy en muchos casos, que tenés imágenes de video que en un punto por ahí simplifican, justamente dilucidar cuál era la circunstancia concreta. Sí, hoy vos sabés que, por supuesto, lo que vos haces mención, Juan Pablo, que la tecnología vino a ayudar al esclarecimiento de muchos hechos. ¿No es cierto? La tecnología, desde los teléfonos, las computadoras, las cámaras de seguridad, que mucha gente tiene, las cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Esa situación vino a dar luz a muchos, pero en este caso en particular todavía, como te decía, estaban en uso todavía las caseteras, las videocaseteras, y tampoco había una presencia abundante de cámaras de seguridad. Tal es así que este hecho no quedó registrado en ningún lado. No quedó registrado en ningún lado. Exactamente. Bien. Y ahí se estableció esa situación. Tal es así que el juez de garantías, cuando eleva la causa a juicio, no hace lugar al planteo de la defensa, que dice, mira, actúa en legítima defensa. Claro, pediste el sobreseimiento directamente. Un sobreseimiento, claro. Tampoco hace lugar al pedido de elevación a juicio del fiscal en el marco de un homicidio simple, pero sí dice, mire, yo la elevo a juicio como un exceso en la legítima defensa.
Ok. No le da la razón a ninguna de las dos partes, pero eleva la causa de esa manera. Y finalmente Bernarda, antes de llevar adelante, antes de sustanciarse, de realizarse el juicio oral, 2 semanas antes se le hace una nueva pericia psiquiátrica propuesta por nosotros, por el plantel de abogados que defendíamos a la mujer, y en ese estudio se hace en la ciudad de La Plata, y se observa, los psiquiatras dicen que no había podido comprender la criminalidad del acto, es decir, cuando disparó, ¿no es cierto?, por el estado de shock que tenía en función de haber sido víctima del robo. Entonces, la causa termina dilucidándose como una causa de inimputabilidad por no haber podido comprender lo que hacía en el momento de disparar, pero no por la legítima defensa, ni por el exceso en la legítima defensa. Es decir, en ese caso en particular, que nos tocó muy de cerca, donde se establecieron las 3 situaciones, ¿no? La legítima defensa, el homicidio propiamente dicho, el exceso en la legítima defensa, finalmente se resolvió con un modo diferente, ¿no?, que es este de no haber podido comprender la criminalidad del acto. Mirá vos. Bueno, pero, a ver, de todos modos, si esto no hubiera sucedido, digo, ¿por qué el fiscal no entendía que había, aunque sea un exceso en la legítima defensa? ¿Cuál era el argumento en el cual se basaba? Porque yo creo que el fiscal tenía nosotros creíamos, ¿no?, todo el equipo de colaboradores que trabajamos en esa causa, Juan Pablo, sí, creíamos y estábamos convencidos que el fiscal confundía la escena con la variación jurídica. Quiero decir con esto, él decía, para recuperar los bienes no le tendría que haber pegado un tiro, sino tendría que haber llamado a la policía. Bueno, sonaba bastante lógico. Y lo que nosotros decíamos Pero él sí lo tenía ahí, o sea, todavía estaba a tiempo de recuperar las cosas. Claro, pero aún así, el disparo no se produce por los bienes. Se produce por que el ladrón intentaba sacar un cuchillo de su cintura para matarla. Sí, es decir, claro. en definitiva, lo que Bernarda hace cuando dispara, en ese instante, no era ya querer recuperar sus bienes, sino frenar al ladrón que la quería matar con ese cuchillo. Es decir, ya no defendía el dinero, sino que defendía su vida. Y ahí existió esa confusión. Esa confusión que nosotros estábamos dispuestos, Juan Pablo, a hacerle frente en el juicio. Sí, claro. ¿No? De defenderla de la mejor manera y mostrar, todavía en ese momento no había juicios por jurados, porque no hubiese gustado en ese momento que esto fuese un juicio por jurado, pero eran jueces técnicos, ¿no? Jueces de carrera. Sí, y ahí estábamos dispuestos. Un jurado seguramente hubiera interpretado las cosas de otra manera. Yo creo que sí. Creo que la hubiese absuelto, ¿no? Es decir, lo que se llama en la ley del jurado declararlo culpable. Bueno, es una posibilidad que creo que la comparto con tu apreciación. Bien. Bueno, a ver, recordemos otro caso que fue muy resonante en los últimos tiempos, que es el caso del jubilado Ríos. Sí, claro. El de Quilmes. Sí, una situación similar. Entran en la casa, lo golpearon mucho, lo tuvieron privado de su libertad, en una situación muy traumática. Sí. Y bueno, el jubilado en algún momento puede zafar y tiene un arma, le efectúa varios disparos a los ladrones dentro del interior de la vivienda y bueno, se discute. Yo creo que de las pericias finalmente quedó claro que por lo menos el disparo mortal lo produce dentro de la vivienda, si bien estaban en situación ya de darse a la fuga. Vos sabés que a mí me llamó la atención esto que vos señalabas recién, que efectivamente fue de esa forma, ¿no? Donde en la causa se estableció que el disparo mortal se lo produce dentro de la casa. Porque en definitiva, el ladrón sale con vida de la casa. Sí.
Es decir, de hecho recorre un buen corre trayecto mucho tiempo. Ahí sí estaban presentes las cámaras de seguridad, en blanco y negro, pero las cámaras de seguridad, donde se observa la dificultad que tenía el propio ladrón para caminar, porque tenía un pie quebrado, ¿no? Notoriamente quebrado. Y bueno, me parece que ahí había que ver una situación más para esclarecer el hecho. Finalmente, el jubilado le dispara estando afuera, le dispara cuando el ladrón cae en la calle. ¿Tiene porque hasta ese momento no había muerto? Es decir, ahí hay una situación, me parece, jurídicamente muy rica para discutir, sin perjuicio de alguna simpleza que la sociedad le da al caso, justificada porque, por supuesto, no son abogados, no son jueces, no son fiscales, opinan de buena fe, por supuesto, ¿no? Pero hay un problema de resolverlo de manera sencilla. Me parece que, desde el punto de vista jurídico, requiere aún un tratamiento más profundo el tema, ¿no? Y ahí sí pueden estar presentes las tres circunstancias, ¿no? La legítima defensa, el homicidio propiamente dicho, o un exceso en la legítima defensa. Pero te insisto en esto, Juan Pablo, me pareció extraño esto que finalmente sucedió, como vos bien decías, de que se haya establecido que el disparo mortal se produjo dentro de la vivienda, que de por sí la ley en esos casos da una presunción de legítima defensa. Claro. ¿Sí? Lo dice expresamente. Ahora, a mí me gustaría saber si fuera, para esclarecer el hecho, ¿no? Fuera de la casa, donde se ve la cámara de seguridad, donde el jubilado se acerca a él, al ladrón, y el ladrón está tirado en el suelo, si se produjo algún disparo en ese lugar. Bueno, en el momento que ya está tirado en el suelo no se ve que dispare. No se observa. No se observa. Bueno, vos decís porque no hay un remate, el tradicional, digamos, fogonazo. Claro. Bueno, es una posibilidad. Entonces, de esa forma, jurídicamente o legalmente, la situación comienza a tener más cuerpo, ¿no? Queda más circunscripta a la posibilidad de una eventual legítima defensa, eventualmente, ¿no? Por eso me parece que pasa por ahí. ¿Hasta dónde se producen los disparos? ¿Cuál es la secuencia de los disparos? ¿Y dónde se producen los disparos de arma de fuego? Bien. Contame, teoricemos un poco. ¿Cuál es un caso típico de exceso en la legítima defensa? Bueno, bien. Bueno, un caso típico en exceso en la legítima defensa, a ver, teorizando, ¿no? Es la persona que viene a agredir a otro, vamos a suponer, con puños, ¿no? Con puños. Sin armas blancas, sin armas de fuego. Y el que se defiende sabe que propinándole 2 golpes es suficiente para neutralizar esa agresión, para defenderse legítimamente. Entonces le proporciona 2 golpes. ¿Está en el marco de la legítima defensa? Sí. Bueno, pero seguidamente le proporciona 2 más. Le proporciona 4. Y lo termina matando, ¿no? En lo que puede ser, también se llama el homicidio preterintencional, ¿no? Pero esos 2 golpes finales no quedaron comprendidos dentro del marco de la legítima defensa. ¿Viste cuando 2 personas se pelean y una la vence a la otra? Sí. Bueno, la gente que está mirando dice, bueno, ya está, dicen, ¿no? Ya está, basta, se terminó, ya está. ¿Por qué se terminó? ¿Por qué basta? Porque la persona que está en el suelo y está golpeada ya no tiene la posibilidad de atacar al otro, ¿no? Hasta ahí estamos en el marco de una legítima defensa. Ahora, ¿qué pasa si el otro, en lugar de acatar esa voz de alto, continúa pegándole? Ahí hay un exceso en la legítima defensa, porque la acción comenzó siendo legítima. Sí, pero eso siempre y cuando el otro haya sido el agresor, ¿no? Sí, por supuesto, eso sí. Por eso digo, cuando la defensa comienza siendo legítima, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro fue un agresor. Comienza siendo legítima, pero termina siendo ilegítima. Es decir, termina excediéndose.
¿sí? Bien. Ahí hay un exceso en la legítima defensa. Por supuesto que mucho tiene que ver la situación contemporánea, ¿no? A mi modo de ver debería haber una continuidad en el tiempo y no irse del lugar del escenario de ese crimen, ¿sí? Las dos cosas. El lugar, preservar la continuación constante y uniforme de la misma acción y finalmente la muerte en el lugar. Sí. Otro caso que se me viene a la mente de legítima defensa, o por lo menos que así se resolvió, fue, ¿te acordás el caso del diputado Olmedo? Sí. Que planteó que... El diputado Olmedo, el de Salta. El de Salta, Sí. que en una autopista, no recuerdo ahora cuál, Sí. lo encerró un vehículo que él decía que estaban armados con intenciones de matarlo. Eso es lo que él sintió Bueno. Está bien. choca con el otro vehículo. El otro vehículo, bueno, no sé si, no recuerdo ahora si vuelca o lo saca del camino. La cuestión es que termina con el fallecimiento Sí. de los dos ocupantes del otro vehículo. Ahí sí, yo lo recuerdo por supuesto y viene muy bien en el diálogo de esta mesa también para sacarle jugo desde el punto de vista jurídico, ¿no? El caso que vos remembrás. Ahora, se dijo que los hombres estaban armados y se acercaban para matarlo. Esa fue, sin claro, lugar a dudas, la estrategia o lo que planteó la defensa. Claro, pero también puede decir, mire, se acercaban para robarle, o se acercaban para amenazarlo, bueno, es decir, es cierto que sí, en esa... incomprobable, pero tampoco se le puede exigir al hombre que se fije a ver qué es lo que quieren hacer estos señores con las armas, pero... Por supuesto que no, por eso quería agregar esto, justamente con muy buen tino vos hacés esa observación, no hay un manual, ¿no? No hay un manual predeterminado que diga, mire, usted cuando le pase esta circunstancia debe actuar de determinada forma, y si no actúa de determinada forma, comete un homicidio o está en el exceso en la legítima defensa. No existe un manual, ¿no es cierto? Entonces, ese caso que es muy bueno para debatirlo entre abogados, también requiere una parte probatoria. Sí, ¿no? claro, también requiere. Es el kit de la cuestión. Es el kit de la cuestión, ¿no? Digo, una cosa es si hay armas, otra cosa es si no hubiera armas. Sí, sin lugar a dudas. Lo mismo sucede con los robos con armas, ¿no? Fíjate que el código hace una diferenciación entre el arma cargada y el arma descargada, o el arma verdadera y el arma de juguete. Y después, con muy buen criterio, la sociedad dice, y bueno, pero si viene un ladrón, yo le tengo que andar preguntando si el arma está cargada o si es de tampoco juguete. te vas a andar fijando demasiado si es una buena réplica, si... Claro, por eso son situaciones que la ley contempla post-delito, no con anterioridad, sino que lo contempla con posterioridad al delito, ¿no? Son análisis que hechos con anterioridad al hecho o durante el hecho no tienen lógica. Sí, claro que sí. Y te hago una pregunta. ¿Vos crees, esto ya es una cuestión más de convicción que de otra cosa, vos crees que los casos que estamos viendo por los cuales se producen estas discusiones, ¿no? Si hay una legítima defensa, si no la hay, pero esta cuestión de defenderse la gente por sí misma, ¿sí? Nosotros justamente vivimos en una sociedad donde se supone que el Estado tiene el poder de policía y también el poder de represión, ¿sí? Ahora, ¿vos crees que hay justamente una falla en el sistema porque la justicia es lenta, porque no hay credibilidad en la justicia, por la cual estamos viendo cada vez más seguido estos casos, o pensás que tiene que ver con la peligrosidad que muestran por ahí los delincuentes, esto que muchas veces, sobre todo entre los penalistas, decían, bueno, los chorros de antes tenían códigos, los de ahora están drogados, sacados? Vos sabés que, a ver si puedo responder tu inquietud sobre la base de la siguiente experiencia, si es valedera, si es que sirve, vos me dirás. A raíz de en los últimos 2 años, cuando se produjeron tantos hechos como vos señalabas, Juan Pablo, de legítimas defensas o de excesos en las legítimas defensas, nosotros, el equipo nuestro, de nuestro estudio jurídico, cuando vamos a las unidades carcelarias, Devoto, Ezeiza, Marcos Paz, Olmos, Sierra Chica, conversamos con los presos sobre esta situación.
¿no es cierto? Y le decimos, ¿ustedes qué opinan de esta situación? La gente se defiende de los delitos que pueden cometer ustedes. ¿Qué apreciación pueden tener? ¿Qué opinan sobre esto? Y todos los presos nos dicen lo mismo. Nosotros aceleramos la conducta delictiva. Es decir, ante la mínima situación en la que una víctima puede llegar a defenderse legítimamente, la matamos primero nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, eso genera la sensación de que está jugado. Eso genera la sensación que está jugado, exactamente. Pero yo creo que ahí están jugados los dos, me parece, ¿no? Tanto la víctima del robo, como el delincuente que roba y después comete el homicidio, por ejemplo, un homicidio en ocasión de robo. Es decir, decían así, ¿no es cierto? No le vamos a dar tregua, no vamos a permitir que la gente se defienda legítimamente, no vamos a permitir que nos frustren nuestro trabajo, el trabajo de ellos, ¿no? Sí. Entonces, ¿es la solución definitiva la legítima defensa? Pareciera ser que no. ¿Es una solución en tantas? Sí, una solución en tantas, en muchas, pero no es la legítima defensa la solución por naturaleza. Y a esto creo que respondo a tu inquietud sobre el rol del Estado. Si hay un Estado presente, ausente, ¿no? Sobre todo en prevención, Sí. porque los casos del conurbano, donde se presentan las llamadas entraderas, ¿sí? Hay responsabilidad por parte del Estado ahí. ¿Cuál es la responsabilidad? De no haber advertido antes, media hora antes, 20 minutos antes, un auto con 4 ocupantes sospechosos deambulando por la zona, un auto que no es de esa localidad, con 4 ocupantes que bien podría haberse desarmado la acción delictiva antes de que se realice una entradera. La vieja figura de los edictos del merodeador. Bueno, yo no llegaría a eso, Juan Pablo, porque después comienza a, a tallar... Un pequeño repaso. Sí. Antes existían edictos policiales por los cuales, bueno, te podían pedir documentos o, llegado el caso, detenerte, Sí. al menos para averiguar antecedentes. Claro, eso ¿Sí? es una cuestión de que, seamos, roza con la garantía constitucionales, ¿no? Con las garantías, con el derecho constitucional, ¿no? Es una situación bastante vidriosa, es así como vos decís, efectivamente, pero me parece que la policía, entre vulnerar los derechos del ciudadano y satisfacer correctamente los intereses de la sociedad, me parece que tiene que haber un término medio ahí, ¿no? No violentar garantías constitucionales, pero sí prevenir el delito, ¿no? Hay una zona gris ahí, ¿no? Después se habla de muchas cosas, ¿no? Del derecho constitucional y del olfato policial, de la prevención general y de la prevención especial. Es decir, de situaciones en las que es necesario poner, como se dice en tribunales, las reglas de la sana crítica. Bien, y otra cuestión, justamente, el tiempo que demoran las causas en resolverse, ¿no? Muchas veces vemos, sobre todo en casos de crímenes violentos, ¿sí? Que los involucrados tenían, no sé, 3 o 4 causas en trámite por delitos graves, ¿sí? Delitos con penas por lo menos superiores a los 5 años, ¿sí? Y que, bueno, ninguna está resuelta y en definitiva por eso tienen, todavía gozan de libertad, pero causas por ahí que llevan años. Sí. ¿Vos cual. no ves ahí también una responsabilidad? Digo, porque si estas personas que, bueno, muchas veces están siendo investigados en realidad en delitos que fueron detectados infraganti o cosas por el estilo, siguen circulando, ¿no pensás que aunque sea habría que que la justicia tendría que ser más rápida para evitar que estas cosas pasen? Bueno, porque ahí, saldrían de circulación por lo menos. De circulación. Ahí, Juan Pablo, yo diría, la justicia lenta es mala, ¿no? Justicia de mala calidad.
Pero yo creo que la justicia rápida también es mala, porque en la rapidez se cometen muchos errores. En todos los trabajos se cometen errores cuando se actúa con rapidez. En todos. Sí. En todos. Bueno, en pero todos, una cosa es apurarse y otra cosa es, nosotros tenemos tiempos procesales que son un poco arcaicos. Esa es la realidad. Sí. Y existen sistemas en los cuales por ahí hay mucha más inmediatez. Digo, en vez de enfrentar esta etapa de instrucción larguísima, interminable en muchos casos, bueno, si se recurriera, si se quiere, a una instrucción, pero en una etapa oral también, ¿sí? Como sucede en otros sistemas donde toda la recolección de pruebas se produce mediante audiencias y demás. Bueno, yo creo que podríamos tener una justicia más rápida sin correr el riesgo de, tener una justicia ligera a la hora de tomar decisiones. Bueno, eso en el tiempo transcurrido en el proceso penal, podría establecerse como la celeridad procesal. Es decir, ni muy lenta ni muy rápido, sino que tenga celeridad. ¿Qué es esto? Bueno, sin prisa pero sin pausa, ¿no es cierto? Es decir, no dejar escapar nada de la investigación para que no sea un error en la instrucción, pero tampoco dejar escapar el tiempo. Ese equilibrio, a mi modo de ver, lleva a la celeridad de la justicia. La justicia tiene celeridad cuando es eficiente, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, que no es lo que está pasando últimamente. Que no es lo que está pasando, por supuesto, entre la morosidad judicial, la lentitud y la rapidez. Bueno, la morosidad se dice el tiempo que pasa es la verdad que huye, habitualmente. Y en la rapidez se cometen errores difíciles de reparar. Entonces, yo no quiero que sea rápida, tampoco quiero que sea lenta, quiero que tenga un término medio y justo. ¿Justo para qué? Para que se haga justicia. Bien, clarísimo. Hugo, te agradezco muchísimo por este rato. Con gusto, Juan Pablo, a vos. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también. Y haciendo mío a los hijos de los demás.